Este seminario bíblico de economía se trata básicamente de entender que hay dos caminos. Hay uno que, como dijo el Señor, uno que lleva a la perdición, otro que lleva a la vida eterna. Este es un tema poco común, ya que realmente entendemos que en los púlpitos se ha predicado mucho sobre lo espiritual, sobre el bautismo y sobre de pronto nuestro comportamiento. Pero últimamente, como dice el libro de Daniel, se han abierto los libros que antes no estaban abiertos. No es que de pronto los pastores o nuestros anteriores siervos del Evangelio no hayan hablado todo, simplemente era que no lo tenían. Estos últimos tiempos, el Señor, por ejemplo, con la IA, textos que antes no podían ser leídos, ahora los podemos tener a la palma de la mano. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor nos está llevando, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, aparte de hablar con poder y autoridad, también nos lleva a hablar de la economía, y es lo que últimamente no solo me ha revelado a mí, sino a muchos a nivel mundial. Estoy seguro que los que me están escuchando, el Señor los ha inquietado también por el tema económico, de que no nos satisface realmente cómo el mundo gobierna o cómo los grandes conglomerados, por ejemplo Adidas, Nike o la política hace las cosas. Entonces, en esa inquietud, en esas preguntas, en esa incomodidad es donde Dios nos habla. Y es donde no solo Dios nos habla, sino que nos libera y nos da autoridad para poder compartirlos a otros. Este seminario bíblico integra muchas cosas, integra hablar por un lado sobre el mundo, sobre la economía del mundo, por otro lado hablar sobre la economía del reino. También vamos a hablar sobre hábitos, hábitos que cambian nuestra vida, y no solo hábitos de conducta, sino hábitos espirituales, y todo traído a la palabra, porque algo que no se explique con la palabra es algo que no proviene de Dios. También vamos a hablar sobre el alma, sobre herencias ancestrales, sobre herencias también espirituales, sobre conductas de pecado, como lo dijo David. Entiendo que en pecado me concibió mi madre, o como lo dijo Elías, entiendo que no soy mayor o no soy más que mis antepasados, porque realmente nosotros tenemos una herencia generacional, nosotros tenemos también una herencia espiritual, así como también tenemos cosas, cargas negativas que traemos a nuestra vida, también tenemos cargas positivas, porque nuestra familia no solo de pronto trae herencias de pecado, sino también herencias de riqueza, también herencias de dones y también promesas. Hermanos que en el pasado pactaron sus familias con Dios para el Evangelio, hoy lo podemos ver, ha sido de esa forma. O en algún momento también nuestros papás en su corazón quisieron dedicarle a sus hijos a Dios. En estos momentos somos evidencia de eso. No solo yo, sino por todas partes del mundo estamos viviendo ese clamor, como dijo el Señor a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. Esto no se trata solo de hermanos cristianos, sino también se trata de, en este momento, inconversos que están buscando la verdad. Y si usted es uno de ellos, es una oportunidad que Dios le está dando para buscarlo a Él, para buscar el camino de la verdad y la vida, que es por medio de Jesucristo. Él es el que murió en la cruz por todos nosotros y es el que nos está mostrando la verdad para gobernar en este mundo, tanto espiritualmente como materialmente. Este seminario se trata de eso, de mostrar lo que el Señor tiene para nosotros y la forma de hacerlo, porque hay veces no solo basta con la promesa, sino que también se trata de
las obras. La fe sin obras es muerta. No solo es recibir la promesa, sino también cómo hacerla, cómo cumplirla o cómo materializarla. Porque a veces no solo se trata de tener ganas ni de creer, sino también de materializar las cosas. Y el Señor nos da muchas herramientas, porque hasta el momento solo nos han hablado de la Biblia en un tema, por eso que les digo que no es propósito de pronto de nuestros siervos anteriores, sino que no era el momento de que ellos hablaran estos temas. Entonces la Biblia no solo es un camino para derribar de pronto tradiciones superficiales, como de pronto quitarse un rosario o botar unas piedras energéticas, de pronto que cada uno en su parecer, en sus experiencias, sino algo que va más allá, algo que va más allá de estructuras de pensamiento que se forman no solo, como dije Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo del cielo, no es algo que es nuevo en las estructuras mentales, no es algo que se construyó ahorita, sino que siempre ha existido, porque como el Señor al principio, dice la palabra, dijo, hágase la luz se hizo, hágase la luna se hizo, hágase la tierra se hizo, dividió los mares, o sea, su palabra se materializó. Lo vemos en Juan, cuando dijo el verbo se hizo carne, no es así mismo como está el Génesis, y el último apóstol que evidencias históricas de pronto que no murió como los anteriores, que los asesinaron. Entonces él es el principio y él es el fin. Y así como él es el principio y él es el fin, también las estructuras de pensamiento, también las formas de gobernar las mentes y lo espiritual. Este preámbulo es para que entiendan de qué se trata este seminario. Este seminario no se trata solo de decir Jesús te ama, sino de, aparte de eso, porque Jesús nos ama a todos, aparte de eso es mostrarles el camino que es Jesucristo, que integra muchas cosas, integra a nivel psicológico, en aspecto social y económico. A mí me corresponde el aspecto económico, a mí me corresponde este aspecto tan importante que es la economía, porque entendemos que nosotros vamos a un culto, los que somos hijos de Dios, o de pronto los que no son hijos de Dios y no se han convertido, de pronto tienen una conducta normal, que es trabajar, criar a nuestros hijos y de pronto tener una mascota, anhelar de pronto cosas materiales, que no es malo, es muy positivo, una casa, un carro, un apartamento, pero la vida va más allá. La vida va más allá que un culto, la vida va más allá que simplemente nosotros acostumbrarnos a una conducta o a un hábito. Sí, todos nosotros nos convertimos en hábitos. Nosotros somos personas que tenemos una rutina, tenemos una forma de actuar y precisamente esto va más allá, la economía va más allá de un culto, que muchos hermanos quizá de pronto salen y son presos de la economía del mundo sin darse cuenta. No es que de pronto alguien haga las cosas mal, solo que no se ha quitado la venda de sus ojos. Y este aspecto económico, el Señor me trajo precisamente para quitarles esas vendas con autoridad y poder que el Espíritu me ha dado. Dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, en Oseas 4:6. Y eso es lo que el Señor me usa en este momento en el aspecto económico para que ustedes tengan ese conocimiento, como dijo Salomón. Salomón dijo, yo no vengo con sabiduría, con conocimiento humano, sino con sabiduría espiritual. Yo no vengo acá precisamente solo a hablar de algo teórico, sino es algo práctico, es algo que vemos y es algo que ustedes en la medida que vaya avanzando se van a dar cuenta.
porque eh, es un tema muy extenso, es un tema largo, es un tema que de pronto todavía no se ha mostrado al mundo, especialmente a los hijos de Dios. Y espero de todo corazón que lo tomen de la mejor manera. Espero de todo corazón que el Señor les abra los ojos, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro le dijo, tú eres efectivamente el Mesías, eres nuestro Salvador. Y el Señor le responde, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Señor que está en los cielos. Asimismo, que el Señor, que no sea yo hablando, sino que el Señor sea el que venga con sus ángeles, que venga con discernimiento, con luz, porque esto no se trata de opacar, sino se trata de iluminar. Esto no se trata de hablar desde una perspectiva humana, sino desde el Señor. De todo corazón espero que lo reciban y que a partir de este momento empiecen a anhelar lo que es la economía del reino, empiecen a creer que hay una economía del reino, empiecen a disfrutar incluso el Espíritu de Dios, que es el que nos induce a todo lo bueno, como dijo Pablo, pensad en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo correcto, todo lo que es digno de alabar. Y esos pensamientos vienen del Señor, porque nosotros mismos no podemos pensar eso. Que empiecen a disfrutar lo que es la economía del reino, empiecen a disfrutar el reino en su santidad, como dijo Pedro, sed santos como yo soy santo, porque esto se trata precisamente de ser como el Señor, de buscar ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo lo fui de Cristo, y esto es en una entrega total, no de a poquitos, sino en espíritu, que le alabemos en espíritu y en verdad, como dice en Oseas 4, como dice en Apocalipsis también, en el capítulo 4, porque los tibios los vomita la boca de Dios. Ese es un tema también para un momento para tomar decisiones y para nosotros escoger el camino del bien, el camino estrecho, que es el que conduce a la vida eterna. Sin más, empiezo. Para empezar, dentro de este seminario de economía, se van a tocar muchos temas, como les decía anteriormente. Uno de estos temas es una serie que yo llamé Vida y Obra de José, en la cual nosotros vamos a adentrar profundamente qué es lo que hizo José, qué fue lo que gobernó José, con qué propósito José fue llamado para esto y qué situaciones estuvo José de las cuales aprendió precisamente para antes de llegar al poder. Empiezo con este maravilloso versículo, dice Génesis 41-45. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Samna Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Ahí es cuando empezó José a gobernar. Entonces, traigo este versículo porque básicamente se trata de nosotros imitar y traer también esos espíritus maravillosos, esos espíritus antiguos, como también las tinieblas, los hijos de las tinieblas, hacen pactos para traer esos demonios antiguos, nosotros también hacer pactos con el Señor, pactos de santidad. En un pacto se necesita sangre y la sangre ya Él la dio. Nosotros tenemos que dar es la voluntad y tener la disposición para hacerlo. ¿Por qué hablo de José? Porque sería maravilloso traer esos espíritus, esas fuerzas que Dios les dio a José, a Moisés, le dio e incluso a Jesús, la fuerza para poder vencer a las tinieblas. Este es el final de todo, que José gobernó Egipto. De esto se trata. Vamos a empezar por ese. Voy a empezar por por esa promesa cumplida. Porque una cosa es que Dios te diga vas a ser importador, otra cosa es cuando ya es importador. Entonces vamos a empezar a hablar
desde la promesa cumplida, porque Dios no tiene sombra de variación, como dijo Samuel. Él no es hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, te voy a dar gobiernos, te voy a dar dominios, te voy a dar autoridad, te voy a dar negocio, te voy a dar una familia, así el Señor lo va a cumplir. El Señor en cualquier momento eso se va a materializar. Entonces, yo quise traer este texto porque voy a empezar a hablar desde el cumplimiento de la palabra de Dios. Empecemos a conocer qué es Egipto, qué fue lo que gobernó José, qué fue por qué José tuvo que descender a Egipto, así como descendió Yeshua, Jesús, descendió 7 años, dice la palabra que su papá José tuvo que llevarlo, lo llevó a 7 años, inspirado por un sueño. Abraham también descendió, Jacob también tuvo que descender, y Jeremías incluso, profetas mayores como Jeremías, dice al final del Evangelio de Jeremías, bueno, el texto profético de Jeremías habló que él descendió a Egipto después de la toma de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces Egipto, aquí trato de hacerlo fácil para que entiendan que Egipto no es una ciudad de terreno, que es lo que conocemos hoy. Algunos hemos escuchado que allá están las pirámides, que incluso es un lugar turístico. Realmente en la actualidad es un lugar histórico, donde las personas se van allá a tomar fotos, pero ya no es un país de poder, de territorio, de poseer, como antiguos emperadores faraones. Por ejemplo, Ramsés II quiso poseer Canaán y se tuvo que enfrentar con los hititas. Ya Egipto no está hablando de su tierra, Egipto, como gobierno. Ya no es como hablar como Estados Unidos, o hablar de Rusia, o hablar de China. Egipto se transformó. Acá lo importante no era lo que era la tierra física de Egipto. Acá lo importante era lo que había dentro de Egipto y lo que gobernaba Egipto, lo invisible, el sistema, porque Egipto en la antigüedad fue el sistema económico, sistema político y sistema militar, que precisamente de ahí nacen todos estos nuevos imperios, que es lo que no fue casualidad que Cleopatra se asociara o se casara con Julio César. Ella le estaba entregando un dominio, aparte de ese momento de territorio, también un territorio espiritual. Al casarse con ella, le estaba cediendo a él todo el dominio de Egipto a nivel poder económico y también espiritual, porque como lo decía anteriormente, eh, los sistemas se tratan de ser estructuras de pensamiento. Entonces, en ese momento era lo que era Egipto, una estructura de pensamiento, influenciadas por lo espiritual. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Que Egipto, cuando yo hablo de Egipto, hablo de una estructura de pensamiento, y esa estructura de pensamiento es lo que conocemos hoy como el mundo. Entonces hay muchas referencias de la palabra de Jesús, dice, no seas amigos del mundo. Pablo nos exhorta mucho en sus cartas de que no nos mezclemos con el mundo. Y podemos ver en ese sentido que el mundo realmente es una estructura de pensamiento. Entonces lo que fue Egipto, allá se quedaron las pirámides físicas, pero ahora las pirámides y el que simbolizaban el poder, la autoridad, ya se trasladaron a todo el mundo. Y Egipto ha influenciado todos los gobiernos de ahí en adelante.
No es casualidad tampoco que el Señor cuando le dio la promesa a Abraham dice que desde el río Nilo, o sea, desde el poder de Egipto, era la tierra prometida. Entendiendo eso, si prosigo para no perderlos en la idea de que el mundo realmente es una estructura de pensamiento. Es una estructura de pensamiento que es gobernada con poder económico, con poder político, que son conductas de modos de pensar y poder espiritual. Y entonces, si alguien gobierna, si el mundo gobierna en este momento, esa estructura de pensamiento gobierna lo que conocemos hoy a nivel mundial, todos hacen parte de ese gobierno del mundo, China, Estados Unidos, Colombia, Latinoamérica, Europa, todos hacemos parte de esa estructura de pensamiento. Entonces, si esa estructura de pensamiento nos gobierna, debe haber alguien detrás que gobierna, así como Faraón gobernaba en Egipto. Entonces, ¿qué entendemos que es lo que gobierna hoy materialmente? Acá, poniéndolo en personas, son presidentes, son gobiernos políticos, son asociaciones políticas como el Banco Mundial, como la ONU o como el Fondo Monetario Internacional, también como la Unión Europea. Materialmente nosotros podemos ver políticos. Por ejemplo, en Israel podemos ver el ministro. En, en varios países podemos ver reyes. En Arabia, la parte de todo lo que es el mundo islámico, podemos ver árabes, jeques, príncipes. Eso es lo que nosotros vemos en este mundo material, con nuestros ojos materiales, pero detrás hay un gobierno espiritual que muy bien lo dominan, unos lo dominan más que otros. En este momento nosotros, si no estamos gobernando es porque somos gobernados. Y eso es lo que el Señor nos llama hoy a hacer, que seamos gobernantes, que seamos presidentes espirituales, que seamos ministros de autoridad y poder. Entonces, a eso voy con las tinieblas. Eso es lo que ellos son los que gobiernan en este mundo, que no es de Dios, son las tinieblas. La economía del mundo la gobierna en lo invisible, las tinieblas, como esas tinieblas son las que manejan realmente el hilo de las cosas, porque los cuerpos son los usados para materializar sus ideas, así como nosotros somos vasijas y cuerpos que somos usados por el Espíritu Santo para materializar sus pensamientos divinos, sus pensamientos abundantes, sus pensamientos santos, sus pensamientos de ayudar al prójimo, esos pensamientos de evangelizar al otro, esos pensamientos de paz que queremos compartir con otro, así como nosotros somos cuerpos como vehículos en este mundo material para implantar las ideas del Señor. Asimismo, hay otros que se prestan para plantar las ideas de ellos, de las tinieblas. Entonces, en resumen, lo que deseo que entiendan es que lo que actualmente es la economía global es el Egipto espiritual. La tierra se quedó allá, pero el poder económico, político y espiritual se expandió. En otra clase les voy a hablar mejor de eso, cómo ellos se expandieron espiritualmente. Pero en este momento yo les voy a hablar es cómo funciona la economía precisamente del mundo, la economía de las tinieblas, el Egipto actual. Básicamente la economía del mundo se basa por una cosa, el consumo. Si alguien no consume, pues no pasa nada en la economía. Precisamente se trata de influenciar, hostigar o llevar a las personas a que consuman un producto, un servicio o un gobierno o ideas también.
Las ideas también se consumen, como las ideas del feminismo, las ideas incluso en el siglo pasado del fascismo. Todo ese consumo, todo ese consumo de cosas, tanto físicas como invisibles, es lo que nosotros nos dice que somos partes de algo mayor. Entonces, como el consumo es lo que resume la economía del mundo, es lo que yo les voy a explicar. El consumo, básicamente nosotros consumimos por diferentes circunstancias. Consumimos, de pronto tengo sed, tomo algo, tengo hambre, como algo, tengo frío, me pongo una chaqueta, está haciendo sol, compro unas gafas, voy a una fiesta elegante, me compro un traje, una corbata, y así sucesivamente todo nuestro comportamiento, toda nuestra vida gira en torno al consumo, que es lo que le dice a usted si es de la economía del mundo o la economía del reino. Aquí empiezo a hablar ya específicamente algo más puntual, que, que es lo que determina lo que usted consume, lo que usted compra. A mí me gusta siempre me gusta traer textos bíblicos, porque si usted no trae textos bíblicos es como si usted hablara de nada. Si usted no trae textos bíblicos, realmente eso no tiene nada, no sirve para nada. En Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Precisamente la finalidad del mundo es que usted gaste todo lo que consigue. ¿Y cómo lo hacen? De diferentes formas, captando sus sentidos básicos. Los 5 sentidos, ¿cuáles son? Tacto, vista, olfato, gusto y oído. Si los dije bien, vista, olfato, tacto, gusto y oído. Entonces, cuando usted entiende que en resumidas cuentas usted es lo que come, usted es lo que se viste, usted es lo que olfatea, usted es lo que ve y usted es lo que escucha. Eso es usted. Entonces, como esos 5 sentidos, cuando uno está lejos de Dios, esos sentidos son absorbidos por una influencia, por una influencia, como les decía, invisible y visible, una evidencia invisible y visible. Cuando usted va a comprar algo, usted se deja llevar por la vista. De pronto usted va a salir con alguien, lo primero que ve es si es bonito o no. Si de pronto huele rico, usted empieza a tener ya una percepción de esa persona y la empieza a desear para consumirla. Por otro lado, la economía del mundo, precisamente para gobernar, la mejor forma de gobernar es dividir. Un pueblo dividido es más fácil, porque si uno se rebota, usted tiene los otros dos y los pone en contra. Básicamente, el gobierno del mundo, la economía del mundo, lo que nos hace es pelearnos entre nosotros. Y ellos son los que están detrás, encima de todos nosotros. Entonces acá nos ponen a pelearnos unos por otros, al vecino de la esquina lo ponen a pelear con el vecino que tiene el negocio al lado, y realmente en esa pelea lo único que los que se benefician son los grandes conglomerados, por ejemplo Koala, que vende frutiño, Koala le vende al uno y le vende al otro. Pero entonces, al mismo tiempo, ellos pelean porque me compran el frutiño. ¿Quién es el que gana? Koala, que es el que vende el frutiño. Partiendo de esa idea, la economía del mundo se divide en tres: clase baja, clase media y clase alta. Eso dicta usted en qué posición está. Si usted tiene mucho, compra mucho. Si usted tiene poco, pues compra poco.
Eso es lo que lo define a usted, porque realmente muchas veces nosotros no compramos lo que necesitamos, sino que compramos lo que nos dicen que compremos. ¿Por qué? Porque ya han atrapado nuestros sentidos. El objetivo del mundo, Egipto, es que compres para alimentar su poder y así atrapan tu alma. Si aún no entiendes cómo lo logran, abre tus ojos y tus oídos y prepárate porque lo que a continuación lo vas a descubrir. Vas a empezar a ver cómo ellos te influencian para que compres, para que consumas y cómo eso te clasifica. Si eres clase baja, clase media, clase alta. Y aún peor, si eres parte de la economía del mundo. Esta, entonces, acabo de empezar a desglosar el comportamiento de consumo de Egipto, que es lo que he hablado todo este tiempo. En ese comportamiento de consumo hay siete comportamientos que dictan lo que usted va a comprar. Entonces, esta base, estos 7 comportamientos, yo no los traigo porque me lo imaginé, porque me lo inventé, porque hablé con Pepito el de la esquina y entonces él, eso es que la gente compra porque a la gente le gusta es como lo fino. O hablé de pronto con alguien de un negocio que de pronto dice, eso la gente compra porque le gusta el color azul. No, esto lo que yo traigo precisamente son de profesionales en cada área, son profesionales en el aspecto psicológico, por ejemplo, este primer comportamiento del consumidor se llama siente una necesidad. Esta base, esta idea nace de Abraham Maslow, alguien en el mundo occidental, es un psicólogo, es un observador reconocido mundialmente, incluso las ideas de él sobre la pirámide de las necesidades de Maslow son aplicadas en el gobierno y de ahí se basa de cómo la clase baja vive, cómo la clase media vive, cómo la clase alta vive y de ahí empiezan a estratificar, de ahí nacen los estratos, de ahí nace también las ayudas humanitarias de este gran pensador que fue Abraham Maslow. Él dice que las personas compran porque lo necesitan. Básicamente, alguien compra porque no tiene, porque le tiene hambre, lo que les decía anteriormente. Eso como se ve reflejado en la clase baja, compra solo lo indispensable, porque no tiene mucho para comprar. La clase media busca equilibrio costo. La, pues siempre la clase media dice, necesito comprar por cuánto vale. Y la clase alta dice que invierte en salud, bienestar y productos premium. Ellos como ya están en la base de la sociedad más alta precisamente, es lo que buscan es consumir, pero consumir de todo lo premium, todo lo exclusivo, lo que los haga sentir diferentes. Un ejemplo básico para que ustedes entiendan de qué se trata este primer comportamiento es cuando usted va a la tienda y ve que el arroz está en promoción. Entonces, usted necesita comer y está en promoción. Son dos cosas que te hacen feliz. Esas dos cosas son las que ya dictaron su comportamiento de consumo y usted compra el arroz. El segundo comportamiento de consumo se llama comprar con el corazón. Como les digo, todo esto tiene una base psicológica de teorías aceptadas por la sociedad. Esta teoría psicológica habla de que las personas no compran no compran con la razón, sino con el corazón. Esto lo dijo Kahneman. Entonces, ¿cómo se ve representado en la clase baja? Compra emocional como escape. En la clase media,
premios por esfuerzo, ropa, viajes, y la clase alta, lujo como placer emocional. Entonces, de pronto estoy triste, voy, me compro un helado. No porque yo necesite el helado, no porque tenga hambre, porque me siento triste. O sea, la emoción por encima de la razón. El tercer comportamiento. El tercer comportamiento que dicta su... El tercer comportamiento que dicta el consumo es el aspirar de estatus. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco más rápido porque este tema se está alargando mucho. Entonces, el tercer comportamiento es aspirar el estatus. ¿Esto qué significa? Que usted compra, dice esta base psicológica, habla la teoría de la distinción, que usted compra como escalera para que le dé valor. Entonces usted empieza a comprar relojes, no porque realmente necesite saber la hora, sino porque usted necesita entrar en un estatus. Usted necesita que le den valor. Usted no compra ropa normal de pronto en la feria, sino que usted compra ropa de marca para que precisamente se le dé valor. En la clase baja, eso como se ve, pues en imitación aspiracional, por el tema de los ingresos, ellos compran ropa de imitación. En la clase media, ellos muestran su progreso con bienes visibles. Entonces es como de que alardean cuando compran un carro, cuando compran una casa, cuando compran una moto. Y la clase alta refuerza su exclusividad con el lujo real, porque ellos sí lo pueden comprar. Entonces, ellos sí pueden de pronto acceder a Tesla, o de pronto acceder a Gucci, marcas de lujo. El cuarto comportamiento del consumo es llenar vacíos. Este llenar vacíos, la teoría psicológica es de Sigmund Freud, en la teoría de pulsión, valor y deseo. Esto de vacío y deseo, perdón. Pulsión de vacío y deseo. Esto de que se trata de que la gente compra porque siente un vacío. Entonces, acá en la clase baja, la gente compra por impulsividad. Como no tiene mucho acceso con dinero, compra dulces, compra alcohol. La clase media compra tecnología, compra un auto, eso lo llena de alguna manera y puede acceder a eso. Y la clase alta reemplaza esos vacíos emocionales con mascotas, con experiencias, por ejemplo, en los viajes. Conectar el quinto comportamiento del consumo es conectar con causa. Esta idea psicológica, esta teoría psicológica se llama la identidad narrativa. En esta identidad narrativa hablan que la persona compra porque necesita ser parte de algo más grande. ¿Sí? En cierta forma es como buscar una identidad. La clase baja, él lo que consume debe reflejar lucha e inclusión. Un ejemplo, la persona baja va y le compra al vecino que empezó a vender tintos porque se quedó sin trabajo. Entonces, de alguna manera, lo hace sentir como que hace parte de algún acto altruista, entonces ya lo hace parte de una idea mayor. En la clase media compra el consumo con propósito social, como ya tiene un poquito más ingresos, de pronto una iniciativa ecológica, una empresa mediana decide empezar como a participar en eso, precisamente lo mismo para creer que hace parte de algo mayor. Y la clase alta, esto ya es activismo premium, una moda sustentable, veganismo ético. En Europa, por ejemplo, los muchachos no consumen ropa de marca, sino precisamente ropa ecológica. Un ejemplo muy práctico en esto para que lo entiendan es Adidas. Adidas sacó unos tenis en 3D y los polímeros que usaron fue material reciclable, precisamente para que el tenis fuera de material reciclado, pero obviamente no lo iban a sacar barato, solo los de clase alta podían acceder a ese producto. El sexto comportamiento de consumo es seducido sin saber. Esta, esta teoría de consumo a nivel psicológico es lo que hoy conocemos como marketing. Muchos lo entienden como
marketing, que es lo que lo convence a usted con colores, con imágenes que lo asocien a usted, con ideas que lo asocien a usted, con música con la que usted se identifique, con olores con los que usted se identifique. Por lo menos yo trabajé algún tiempo en una empresa de ropa muy grande acá en Colombia, yo soy de Colombia, vivo en Bogotá. Esa empresa se esforzaba mucho porque cuando entraran todo el tiempo ellos mandaban a hacer un líquido especial para que botara un aroma diferente. Y entonces la gente la cautivaban por el olor. Además, por la vista, todo el marketing visual que ellos hacen es poderoso. Y también el marketing en las telas, donde el tacto era crucial. Además de la música. Ellos todo el tiempo era algo crucial, era una orden, es como casi una orden divina de que tocaba tener música y no cualquier tipo de música. Era música que influenciaba a la gente a comprar. Esto como se ve reflejado en la clase baja, que está bombardeada automáticamente, o sea, es una publicidad donde ellos son bombardeados, por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho en los canales de televisión como Caracol a pastas Doria. Pastas Doria, pastas Doria, pastas Doria, pastas Doria, a pesar de que es pura harina, pastas Doria, pastas Doria, pastas Doria, y como es barata, pues la clase baja termina consumiéndola. ¿Por qué? Porque lo vio por televisión. En la clase media, lo vemos en los blancos de campaña digitales y persuasión automatizada. Estos son campañas, por ejemplo, Facebook, TikTok. A mí me pasa algo que en Panamá hubo un conferencista que va a hacer un programa empresarial de varios días. Entonces, pues él, obviamente, Google Ads programa sus campañas. Entonces, a mí en específico, me sale esa en diferentes imágenes en Facebook, en Instagram, en TikTok y me salen videos en YouTube. Todo el tiempo me están bombardeando con esa campaña publicitaria. Si yo estuviera en el mundo, a lo mejor ya hubiera comprado una boleta para ir allá. En clase alta, en la clase alta las experiencias de consumo son diseñadas personalizadas. Por ejemplo, hay, por ejemplo, ahorita hay marcas de ropa, obviamente de clase alta, por ejemplo Gucci, por ejemplo Armani, que se moldean según la persona, según los colores que quiere, según cómo quiere, o también, por ejemplo, Lamborghini o de pronto e incluso Chevrolet, marcas donde dan a las personas que lo pueden pagar ese beneficio. Y el último comportamiento de consumo, ¿cuál es? Es presos de la repetición. Esto es muy importante. A mí esta esa es como de las que más me gusta hablar. ¿Por qué? Duhigg, que es el que habla sobre este comportamiento de consumo, dice que las personas, el hábito de comprar se convierte en una identidad. Entonces, básicamente es que las personas compran de forma automatizada, consumen de forma automatizada, porque muchas veces la persona ni siquiera está pensando nada y termina viendo redes sociales de forma automática. Su mente puede estar en otro lado, pero de forma automática está viendo redes sociales. O, por ejemplo, en la clase alta, las personas van a clubes, juegan golf, porque ya es algo que todo el tiempo lo hace, que mi papá lo hizo. O, por ejemplo, en la clase baja, podemos ver cuando la persona siempre compró el mismo jabón, siempre compró la misma gaseosa. ¿Por qué? Porque llevan 20 años, toda la vida. Eso es toda la vida, lo hemos hecho así, toda la vida. Entonces eso vuelve una conducta repetitiva. Esa forma de consumir se llama presos de la repetición. Ahora vamos a ver, como ya hablamos de consumo, ya empezamos a hablar de que usted consume, de que usted compra gaseosa, de que usted compra carro, de que usted compra tinto, de que usted toma tinto, que usted compra arroz, que usted compra ropa. Entonces vamos a ver las marcas que seducen precisamente tu alma y
y cogen todos los sentidos para cubrir esas necesidades. Debemos conocer cuáles son esas marcas y cómo atrapan los sentidos. En la clase baja, por ejemplo, vemos fácil en la tecnología Xiaomi, Temu, Toto, Coca-Cola, Chevrolet, por ejemplo. Hay algo que Coca-Cola tiene muy fuerte, es que ellos no venden gaseosas, sino que ellos venden felicidad. Toda esa operación de marketing visual, auditiva y de voz a voz hacen que la gente consuma mucho Coca-Cola. Doritos, Nestlé y Oreo por lo menos, que todas las recetas, uno pone recetas de postres y sale Oreo por internet. En la clase media las marcas que predominan son Samsung, H&M, Nike, Toyota, McDonald's, Kia, Adidas, Starbucks, Burger King. Todos ellos son expertos en atrapar los sentidos. Por ejemplo, Nike, hazlo ya, just do it. Samsung, por ejemplo, son celulares muy buenos, eso sí, yo tengo, no, siempre me ha gustado Samsung. Kia, por la calidad. Kia, McDonald's, Starbucks, con su idea de familiar, esa idea familiar y al mismo tiempo como algo de estatus. Y en la clase alta, Apple, Yeezy, Balenciaga, Louis Vuitton, Montblanc, son marcas muy caras, muy caras, son Tesla, son cosas que solo la clase alta puede acceder a eso. Viendo, ¿por qué quería mostrarle estas marcas? Porque precisamente usted consume porque ellos le dicen y ellos le dicen cómpreme a mí, y cómo lo hacen por medio de muchas estrategias de marketing, y porque a usted lo conocen mejor. Después de que usted lo atrapan, por ejemplo Coca-Cola, toda la familia ya va a consumir Coca-Cola. Por ejemplo, mi papá compraba en esa época, cuando nos reuníamos, éramos niños, compraba mucho Todo Rico, marca de la misma empresa de Frito-Lay. Entonces, en ese sentido, uno busca ya Frito-Lay. Es muy raro buscar otra marca. Entonces, como ya usted va entendiendo que el consumo es dirigido por que usted tiene 7 comportamientos, y que esos 7 comportamientos son influenciados por estas marcas que atrapan sus sentidos, entonces vamos a volver a Egipto, vamos a volver a José, vamos a descender a este viaje, vamos a hacer un viaje a descender a Egipto con Cleopatra, las pirámides y las momias. Mi esposa me da risa que hay algo que está pegado ahorita que dice Cleopatra. Vamos a descender a Egipto por un momento con la única finalidad de que usted entienda de que el Egipto espiritual, lo que le hablaba del poder, no se quedó allá en Egipto, sino que se expandió por todo el mundo. ¿Cómo lo vemos? Por medio de sus símbolos. Sus símbolos, que son fuentes de energía, han influenciado posiciones religiosas importantes, han influenciado ideas políticas e ideas también sociales, e incluso están dentro de la política. Acá vemos una corona importante en Egipto, la corona de Atef. Es la corona de Osiris. Esta corona la podemos ver que influenció a la Iglesia Católica, además de sus sistemas de poder y sus sistemas de gobierno. El segundo símbolo que quiero hablar es la cruz de An. Esa cruz de An, a pesar de que no se ve igual que la esvástica, de acá nace la idea de la cruz. Por ejemplo, también la vemos en la Iglesia Católica. Y esta cruz traía poderes, eran amuletos de suerte. Por eso mucha gente, incluso inconscientemente, yo cuando era católico, para mí tener un rosario con la cruz era un amuleto de la suerte y un amuleto de protección. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, una vez estábamos contando historias de fantasmas y se sintió algo feo, se empezó a sentir algo feo en el ambiente, cuando alguien sacó un rosario y dijo, la sangre de cruz, y empezó a orar, la sangre de cruz me protege, y sacó el rosario y empezó a coger, porque eso siempre ha sido un amuleto, consciente o inconscientemente. Este símbolo influyó a Hitler.
toda la idea del nazismo, por ejemplo, él la adoptó como la esvástica. La esvástica, antes de que la usara Hitler y se prohibiera a nivel mundial y que la relacionaran con algo tan negativo como la muerte de 6 millones de judíos, es que era un amuleto de la suerte, era un amuleto, lo que les digo, era un amuleto de la suerte, es lo mismo que la cruz, solo que de pronto tiene unos detalles diferentes, de pronto una forma actualizada, pero es un amuleto de la suerte. Eso lo optó, por ejemplo, Coca-Cola, hablando de marcas que usted consume. Coca-Cola es para que usted empiece a entender que las marcas también empieza a darse cuenta que el Egipto sigue viviendo hoy y está en la mesa de su casa. Coca-Cola adoptó la esvástica en 1920 como amuleto de la suerte. También Nabisco se peleó legalmente con otra empresa de galletas estadounidense para tomar la esvástica como un símbolo, que precisamente cuando si usted se pone a mirar es lo que tienen las galletas Oreo hoy. Oreo es de Nabisco. Hay también otra empresa estadounidense en esos años, en los años 1930, más o menos 1920, una empresa de válvulas y ferretería, ponían la esvástica como símbolo, como amuleto de la suerte. En Dinamarca, una cervecería también en sus plantas habían grandes elefantes y dentro de los elefantes, dibujos de los elefantes, y dentro de los elefantes había una esvástica. También en Islandia, una lavandería que literalmente se llamaba lavandería esvástica. Esta lavandería funcionó incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Irlanda la lavandería y en Islandia una famosa naviera también usaba esta esvástica como símbolo de suerte. El tercer símbolo, muy importante también, que es lo que dicta la clase trabajadora, es el látigo y el cayado. El cayado se usa para coger a las ovejas cuando se van muy lejos y el látigo, precisamente ya todos sabemos, es algo evidente, que es para castigar, para obligar a alguien a hacer algo. Entonces en el antiguo Egipto, en esa idea de poder económico, eran lo que usaban para guiar el pueblo, guiarlo de una manera esclavista. Entonces, eso, ¿cómo se tradujo en la actualidad? ¿Cómo ese símbolo influenció lo que estamos hablando? Egipto no se quedó allá, Egipto no murió, sino que se transformó. Lo que conocemos hoy como el símbolo del socialismo, adoptado por Fidel Castro, adoptado por el Che, adoptado por muchas ideas actuales de izquierda política, es la hoz y el martillo, que supuestamente es lo que identifica la clase obrera. Si usted es de la clase alta, ya no se identifica con este símbolo, precisamente sesgando lo mismo que hacían en el antiguo Egipto. ¿Por qué traje este símbolo? Este símbolo lo hizo un artista que precisamente muy influyente en la política de Lenin y Stalin. Él propuso esta idea y la adoptaron. Eso fue rápido que la adoptaron. La adoptaron para la bandera, la adoptaron para los uniformes, la adoptaron también para emblemas de comercio, de publicidad. Este emblema fue muy importante y es muy importante actualmente para todas esas ideologías políticas y sociales. ¿Por qué lo traigo a él en específico? Porque él lo creó, este artista pertenecía a un grupo místico llamado Leonardo da Vinci, que eran obsesionados con los símbolos de Egipto y asirios. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que la misma idea de cómo tratar al pueblo con el látigo con el látigo, los mismos símbolos egipcios y el cayado son los mismos símbolos que guían el pueblo hoy. Entonces vemos que Egipto no
no murió, sino que se transformó. El último símbolo, ya para terminar esta idea, es que y usted entienda que Egipto está influenciado, que no es una cosa mía, sino que de verdad ha influenciado el mundo de hoy, es la serpiente Urio. Esta serpiente que en la cabeza tenía un sol y unas alas, ahorita les muestro las alas, estas alas eran de mat, eran abiertas, que incluso también las adoptaron después en el zoroastrismo y también estaban en el uniforme de Hitler. Actualmente todavía para los hinduistas es un símbolo poderoso de poder y de protección. Este símbolo, ¿con dónde lo vemos hoy? Lo vemos en la Organización Mundial de la Salud. El cetro, que siempre ha sido un símbolo de poder, dentro del cetro de la serpiente, pueden ver el mapa mundi, que realmente es una forma de un sol, otra vez el sol de los egipcios, y esta es la forma de las alas, ahorita les voy a mostrar mejor. Esta forma de las alas alrededor del mundo son las alas de Mat, precisamente de el antiguo Egipto. También Isis las usaba. ¿Cómo podemos ver esa influencia en signos, en símbolos egipcios en las empresas que hoy consumimos? Estos son unos ejemplos poquitos, son unos ejemplos, solo traje 4 ejemplos, pero realmente todo el comercio y que grandes conglomerados en sus marcas y en sus ideologías indirectamente están influenciados por Egipto. Acá este escarabajo es un símbolo muy importante, fue muy importante para Egipto, y estas son las alas que les digo de Mat. Entonces, si le damos la vuelta, den la vuelta a la imagen, se dan cuenta que es el símbolo de Shell. Es una empresa muy importante en Estados Unidos, una petrolera gigante. El segundo símbolo, la segunda marca que quiero nombrar es esta de Lacoste, que adoptó el símbolo del reptil de Sobek, el dios de la destrucción de Egipto. El tercer símbolo es el de Amazon. Si ustedes ven de la A a la Z, parece una sonrisa, ¿sí? Y esa misma sonrisa la tenía el faraón Ra, y también simbolizaba el barco que transportaba las almas, viajaban por dimensiones. En varios cuentos egipcios se puede ver el barco de Ra, lo que precisamente manifiesta hoy Amazon. Uno dice, no, es que Amazon fue un duro, porque es que él hizo lo que nadie había hecho, ¿no? Sí, él hizo lo que nadie había hecho, hizo un pacto y ahí le ha revelado y lo pone a funcionar. El último símbolo es el ojo de Horus, y acá el ojo de Horus lo vemos en un canal muy importante de la televisión estadounidense, que es CBS. Eso sí es muy explícito. Ya entendiendo estos símbolos egipcios, cómo han influido en la sociedad y cómo están en las marcas, directa o indirectamente posicionadas, las marcas que hoy consumimos, vamos a poco que usted vaya entendiendo que esto no se trata solo de lo material, del mundo material, lo que usted ve, sino también un mundo espiritual. Entonces, para que usted entienda que los 7 niveles, los 7 comportamientos de consumo que le expliqué anteriormente, que son explicados de grandes observadores de la psicología y la sociología, no solo se trata de eso, no se trata solo del comportamiento psicológico, sino que es un consumo inconsciente. Yo lo dividí como 7 niveles inconscientes de las personas que los inducen a comprar. O sea, las personas de pronto lo relacionan superficialmente, que es la psicología. No, realmente esto tiene una connotación más profunda. Es una connotación más profunda. En este momento quiero hacer, que entiendo que de pronto es mucha información, hablo otra vez de que si usted no tiene base bíblica de lo que usted está hablando, lo que usted está diciendo no sirve. En los 7 niveles del inconsciente, como lo decíamos anteriormente, el primer comportamiento de consumo espiritualmente, ¿qué significa? Que usted está consumiendo desde el instinto. O sea, usted cuando se aleja de Dios, usted empieza a tener una conducta como un animal. Entonces, como usted empieza a consumir desde el instinto físico, usted empieza a comprar de esa forma.
El Señor nos lo dice de otra manera. Dice, cuando nosotros empezamos a irnos al mundo, a la economía del reino, el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. En Deuteronomio, ¿qué? 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, el Señor estaba diciendo, no vivan solo del instinto. Cuando uno se aleja de Dios, uno vuelve a pensar que de pan, solo pan vive el hombre. ¿Esto cómo se refleja en las acciones cotidianas que usted tiene? Que usted se mueve por el miedo, usted se mueve por la urgencia, por ejemplo en la pandemia. Muchos, uy, pero ¿cómo hacen los tapabocas? Y entonces compraban tapabocas y se sentían bien porque promueven ese instinto de urgencia, precisamente de supervivencia. El segundo nivel del consumo inconsciente, como se le decía el segundo comportamiento de consumo, dice la psicología que es comprar con el corazón o comprar con la emoción. Este realmente es un consumo desde el deseo y la lujuria, o sea, un deseo de pecado, como dijo, nos explicaba el Señor, el Maestro, el Señor Jesús, nos decía porque realmente el hombre pecó cuando deseó la mujer en su corazón. O sea, el pecado viene desde el corazón, desde la emoción, en otras palabras. El texto bíblico que traigo es Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. En ese momento ella deja de estar en la economía del reino y empezó a ser influenciada por la economía del mundo. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, ella comió la manzana, consumió la manzana, que era desde el pecado, desde el consumo del deseo, desde el corazón. Todo lo que usted consume desde la emoción es inducido por el pecado. El tercer comportamiento, como lo hablaba de consumo, era aspirar al estatus. A nivel espiritual es consumir desde la vanidad y el honor falso. En pocas palabras, usted está consumiendo para tener algún tipo de estatus en la sociedad, que en otras palabras es vanidad. Usted está comprando, incluso los pobres compran una ropa de imitación precisamente para tener un estatus en la sociedad. La clase alta, precisamente ellos consumen lo exclusivo, lo que casi nadie puede tener, precisamente por vanidad, por estatus. Si ellos dicen, si yo no me puedo quedar atrás. Si alguien tiene, los ricos empiezan, es una pelea de poderes económicos. ¿Cuál es el texto que traigo? 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira al corazón, como les decía anteriormente. El hombre, cuando se aparta de Dios, empieza a ver solo lo de sus ojos, dictado por sus instintos, por sus impulsos humanos y carnales. El cuarto, como les decía, llenar vacíos, Sigmund Freud, que a propósito, Sigmund Freud, bueno, le llamaba el ello a este tipo de consumo. Realmente la Biblia le dice inducido por la serpiente, inducido por el pecado, prácticamente. Las personas empiezan a consumir para llenar sus vacíos. ¿Y cuál es ese vacío? El vacío del alma. Salomón lo dice mejor en Eclesiastés 6:7, que dice, todo el esfuerzo del hombre es para su boca, pero aún así su alma no se llena, precisamente porque el consumo físico nunca va a llenar, ni siquiera el consumo intangible, porque el consumo, por ejemplo, del conocimiento tampoco lo va a llenar. El consumo no solo es una transacción económica, sino que yo, por ejemplo, consumo un libro y sin Dios ese libro no me va a llenar. El quinto nivel, consumo inconsciente o el quinto comportamiento de consumo, es el consumo de la confusión de la identidad. Como les decía, la gente a veces compra para sentirse parte de algo más grande, y ese algo más grande es buscando una identidad, y esa identidad no la tiene porque se apartó de Dios, porque usted es hijo de Dios, pero decidió apartarse de Dios. Entonces esa identidad busca reemplazarla, y es lo que las marcas le dicen: consume esto porque es tu identidad, y hoy consume Adidas porque es la identidad, pero mañana consume Nike porque es la identidad. Hace poco me acuerdo de cuando trabajé también en un comercio
de plagios en un comercio, se llama San Andresito de la 38 acá en Bogotá. Una vez llegó un muchacho que estaba en las inferiores, creo que era de Santa Fe, entonces compró varias cosas y él decía que tenis, sudaderas, y él decía, pero todo Nike. Dijo todo Nike porque es que voy a ser un gran jugador de fútbol y mi patrocinador va a ser Nike. Entonces eso para él era una identidad. ¿Cuál es el versículo bíblico que traigo? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo. Prácticamente eso es como viven las personas en la economía del mundo. Desordenadas y vacías y compran buscando tener una identidad. El sexto comportamiento del consumo, que es el sexto nivel inconsciente de consumo, es el consumo de seducido sin saberlo. A nivel espiritual en otras palabras, es el consumo desde el encantamiento de los ojos. Usted, lo que le decía antes, por ejemplo, con el ejemplo que les di de las personas que entraban a esta empresa que trabajé de ropa, entraban y olía rico, y había música que les gustaba, y lo que veían es la estrategia de marketing, y cuando tocaban la ropa se sentía diferente, se sentía suave, entonces ellos, en otras palabras, eran hechizados para comprar. En otras palabras, usted está siendo hechizado desde sus sentidos para comprar. Este otro ejemplo que traigo es una niña que de pronto lloró y chilló para que le compraran una muñeca en televisión, desde que vio por televisión. Se la compra, en una semana ya no la quiere, no la necesitaba realmente fue hechizada para comprar eso, que es lo que pasa con precisamente dejar a los niños ver todas esas series del mundo, no de Dios, del mundo. El versículo que traigo es Números 15:39. No sigan tras vuestros ojos ni tras vuestro corazón, porque vuestros ojos carnales nos engañan, y vuestro corazón peor, porque del corazón nace el pecado. El séptimo consumo, como les decía, el comportamiento de consumo, o el séptimo nivel del consumo inconsciente, es el consumo de prisioneros de la repetición, o consumo desde el hábito del exilio. Como usted decidió apartarse del Señor, usted entra en un exilio. Su alma empieza en un exilio y empieza a habitar en la oscuridad. Y eso, ¿cómo lo aprovechan las marcas? Dándole una estructura más amplia de comportamiento para que usted compre de forma repetitiva. Por ejemplo, los videojuegos es algo que no tiene fin. Entonces se construyó esa estructura de pensamiento, se hizo para que las personas funcionen en automático. O por ejemplo, las personas que trabajan en automático se vuelven influenciadas en ese consumo. Conocí a alguien en una empresa que trabajé hace muchos años. Yo ya me iba a salir y entonces le digo, casi yo no hablaba con él, pero entablamos una conversación, le pregunté que cuántos años llevaba en la empresa. Me dijo 7 años y yo no lo podía creer. 7 años usted siendo acá operativo, porque era una función operativa. 7 años, me dijo, sí, 7 años, o sea, para él era normal, porque él había caído en un sistema de estructura de pensamiento, donde para él era automático. Comer, dormir, despertarme, comer, trabajar, dormir, despertarme, comer, y entonces se vuelve un zombie. Y para él no era mucho tiempo. Para mí sí era mucho tiempo, pero para él no. Entonces, el versículo que traigo es Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, el asno su pesebre, pero mi pueblo no entiende, porque la gente no quiere entender que somos de Dios y que tenemos que volver a Él, y que Él nos da la oportunidad grandiosa, y que Él, como dice en Ezequiel, Él vive detrás de nosotros persiguiéndonos todo el tiempo, pero nosotros volteamos y nos burlamos de Él, dice Eclesiastés. Ustedes se burlan, voltean a verme y se burlan, pero el Señor está detrás de nosotros todo el tiempo, buscando a sus ovejas. Él vino a la cruz por sus ovejitas. Dice la palabra, hijitos míos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entendiendo ya los séptimos niveles de consumo,
los séptimos niveles de consumo inconsciente. Ahora vamos a ver, como ya usted entiende, que usted consume no a nivel material, que esta material es solo una manifestación de lo espiritual. Entonces usted, como ya entiende que usted consume es de lo que nace de su corazón y se materializa en ese instinto, en esos deseos, entonces le voy a explicar qué demonios lo influyen a usted espiritualmente, que son 7 potestades, para que usted consuma. Porque Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. El primero es Belial, consumo instintivo. Belial es el demonio que lo lleva a lo instintivo, a lo, a lo grotesco, a comportarse como un animal. Yo creo que cuando el Señor volvió un animal a Nabucodonosor, no es que se transformó en un animal, literal, sino que lo entregó a Belial para que lo gobernara y se comportara como un animal en sus deseos, en sus pasiones. Esta imagen es claramente lo que quiero transmitir. Por ejemplo, los cerdos, es un ejemplo acá, por ejemplo, los cerdos, es un animal. Para hablar de Belial, me gusta traer, ¿por qué? Porque si no está en la Biblia, no existe, no sirve. En la Biblia dice en 2 Corintios 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Pablo dice, ¿qué tiene que ver cuando habla del yugo desigual? ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? Nada tiene que ver Belial con Cristo. Una frase que se distingue mucho, que aparece en nuestra mente es, cuando estés influenciado por Belial, es, haz lo que quieras mientras te sientas bien. En un momento de urgencia, en la pandemia, la gente que compró muchos tapabocas se sintió bien. La gente que consume como loco así no tenga hambre, se siente bien. Porque precisamente él influye ese desorden físico y espiritual. El segundo es el consumo emocional, que es el del Asmodeo. Asmodeo es el que influye en este segundo comportamiento de consumo. Asmodeo es el demonio de la lujuria, de los deseos, de los excesos. Entonces acá usted se desenfrena. Precisamente fue lo que le pasó a Eva. Se desbordó en el pecado y comió la fruta prohibida, la fruta que no tenía que comer. Una frase que él se caracteriza que es cómpralo ya, si no, te quedarás solo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo induce, precisamente su alma está enajenada y piensa que usted no tiene valor. Entonces usted está comprando pensando que eso lo va a volver lo va a llevar a la cúspide de algún tipo de sociedad. ¿Qué versículo define este comportamiento, la influencia de este demonio? Es 1 Timoteo 5:6. Más lo que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. Ahí es donde conocemos que somos influenciados por Asmodeo. Un ejemplo claro es la cerveza. Cuando la persona Eva quiso ser igual a Dios, acá cuando la gente se desinhibe y empieza a tomar y se vuelve borracha, es influenciada por Asmodeo y quiere sentirse igual a Dios, está desatada. El tercero es consumo por vanidad. Este espíritu que influye a las personas es Mamón. El Señor lo dijo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno o amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o en otras palabras, a Mamón. Él es el Dios de la codicia, del ego inflado. Cuando la persona está triste en su casa y dice, quiero salir, pero entonces de una vez se acuerda que no puede salir en pijama, entonces se acuerda que tiene que cambiar su apariencia y se pone los tenis de marca, se pone el reloj de marca y sale erguido con la cabeza hacia arriba, influenciado por Mamón, y entonces se va directico al centro comercial a comprar más vanidad. El cuarto consumo es por vacío existencial. Como lo decía Salomón, es porque nada llena su alma, es influenciado por Abadón,
Dice, o por el mismo que es Apolión, Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. ¿Por qué lo tienen como rey? ¿Por qué la economía del mundo? ¿Por qué lo tienen como rey? Porque ya se apartó de Dios, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Precisamente es el rey del abismo, y es el abismo que usted siente que no puede llenar. ¿Por qué? Porque usted está lejos de Dios y quiere llenar eso comprando, consumiendo. La frase que lo distingue a él es: nada te llena, pero igual compra. Y eso lo hemos vivido muchos. Nada, muchas veces, cuando estamos apartados, esos tenis, ese celular, ese auto, esa comida, esa mujer, esa pareja nos llena, pero igual comprémosla, consumámosla. El quinto comportamiento de consumo, que es el demonio, que lo influye a usted, es Lilith. Lilith es la que distorsiona la identidad. Lilith es la que hechiza, es la que pone palabras dulces. Por ejemplo, a los cristianos, comprar eso no te va a hacer menos cristiano. Tener esa conversación no te hace pecar. Entrar en conversaciones asquerosas, eso no te hace cristiano. Antes ellos necesitan tu luz, pero pues no le habla de Dios, termina hablando lo que ellos están hablando, las porquerías. Ahí está influenciado por Lilith. Entonces, lo que les decía a los muchos hermanos, no estoy diciendo que el consumo sea malo, no estoy diciendo que estén pecando, estoy diciendo que están en la oscuridad y que ahora Dios los quiere traer a la luz genuina, completamente. Entonces, ella los induce a eso. Pasa mucho que en las iglesias la gente sale los domingos, haber sentido la presencia del Señor, haber hablado en lenguas, haber recibido profecía, haber recibido las promesas de Dios, haber sido limpiado, sanado, haber sido liberado de un demonio, y salen al centro comercial a buscar una identidad, como si no les bastara la identidad de ser hijos de Cristo. Cristianos comprando ropa de marca. No estoy diciendo que eso sea pecado, sino que usted está siendo influenciado. Y este seminario es para que usted le quite poder a esa influencia y empiece más bien usted a influenciar como José, a gobernar. Esto, Lili, la encontramos en Isaías 34:14. Se juntarán gatos salvajes con hienas. Los sátiros se llamarán entre sí. Allí descansará Lilith. Se hará con una guarida. Isaías 34:14. La gente se hace estéticas, se cambia el pelo. Las mujeres se pintan el pelo hoy de un color, mañana de otro, los hombres se calvean hoy, mañana son mujeres, pasado mañana hombres, y así, porque no tienen, buscan consumir una identidad. El sexto, la frase de Lili es: sé lo que quieras, cambia todo, no hay verdad. Y cuando uno está apartado de Dios, eso pasa. El sexto comportamiento de consumo es la fascinación sensorial. Este demonio que influye es Lucifer o Satanás. Acá el texto bíblico puse el mismo que el anterior, pero no, el texto bíblico acá de Lucifer, el Señor lo dice: vi a Satanás caer como un rayo. En otras palabras, le dicen la estrella de la mañana, porque él es la falsa luz. Quiso ser igual a Dios, la falsa luz. Entonces, incluso se disfraza de ángel de luz. Acá él es el que coge todos sus sentidos y en el momento lo hace creer que comprando eso, mejor dicho, lo van a adorar. O en Instagram, si lo hace creer que en Instagram usted es perfecto y que los likes son los que le dan a usted valor. Entonces es el que lo atrapa y dice: mírame, soy perfecto en Instagram. Acá hay una imagen clara de las personas que así se ven, así realmente se ven, así realmente se ve su alma, pero en Facebook o en Instagram o en TikTok en Instagram haciendo reels, en TikTok haciendo
TikToks precisamente, se creen que se ven diferentes. ¿Influenciados por quién? Por Lucifer. El séptimo, este es el último, y ya con esto empieza a terminar este gran comienzo de la vida y obra de José, es hablando de Moloch, el consumo de hábito por repetición. O Baal, dice, siempre lo hemos hecho. Bueno, esa es la frase, pero el texto bíblico que traigo es el Levítico 18:21. Y no es de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch. No camines, no contamines el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Dice que no pasar por el fuego a tu simiente, o sea, a tus hijos, porque antiguamente se hacía literal sacrificios. ¿A quién? A Moloch, cogiendo los hijos. Hace poco vi un estudio de que encontraron pruebas de los fenicios, y los fenicios era un pueblo rebelde de Israel que se desvió, y ellos encontraron que habían tumbas pequeñas que probablemente eran los hijos que sacrificaban para Moloch. Acá hay una evidencia palpable de que las personas entregan a sus hijos a la tecnología, a los videojuegos. Los entregan, ya no son hijos de ellos, son hijos de la tecnología, son hijos de los videojuegos. Y ellos solo están acá, precisamente en esa estructura que hace de pensamiento de repetición. Usted va y trabaja y compra videojuegos, va y trabaja y lo sacrifica. Usted de pronto va y trabaja y le va bien, porque usted le está dando videojuegos a su hijo, y entonces esos pactos que usted no sabe que está haciendo, le empieza a ir mejor en el trabajo, pero usted hace de forma mecánica. Hijo, tome. Hijo, ¿necesitas qué? ¿Monedas? ¿Necesitas monedas para cambiar el personaje? Toma la tarjeta de crédito. Y la frase de ellos es, siempre lo hemos hecho así. Por ejemplo, los hijos de los millennials. Es que eso siempre, desde chiquito, o sea, yo siempre le puse el celular. Eso no pasa nada, eso no es pecado. Como usted ya entendió, precisamente ya usted comprendió que su comportamiento está influenciado espiritualmente por 7 potestades de las tinieblas, y que usted ya sabe que Egipto se transformó ahora, lo que conocemos hoy como la economía global. Le voy a mostrar antiguamente estas 7 potestades que eran las que gobernaban Egipto. Para que usted entienda que precisamente esos dioses de Egipto se transformaron. Y lo que hoy llamamos, por ejemplo, Lilith, OnlyFans, por ejemplo, Lucifer, podríamos llamarlo Instagram, Facebook, a Moloch podríamos llamarlo Samsung, Xbox 360. Precisamente ellos cambian de nombre según el momento de la historia. En Egipto ellos se llamaban, Belial se llamaba Set, Asmodeo se llamaba Min, Mamón se llamaba Geb, Asmodeo se llamaba Min, Mamón se llamaba Geb, Abadón se llamaba Sobek, el dios de la destrucción, Lilith se llamaba Isis. Estas son las alas de Mat, las que les decía anteriormente. Lucifer se llamaba Ra, la falsa luz, el falso dios sol. Y Moloch se llamaba Osiris. Él era el que creaba todo el sistema. Precisamente Moloch era el que creaba el sistema para que las personas entraran en una repetición. Y mire, aquí está lo que hablábamos de la Iglesia Católica, el mismo sombrero de la Iglesia Católica, la corona de Osiris, la Iglesia Católica de Atef, es lo mismo. Yo lo digo porque yo fui católico. Todos los domingos a las 6 de la tarde vuelven a la gente un zombie. Y entonces, Señor, y al final del sermón, porque es un sermón, es una preca, es un sermón, no tengas en cuenta los pecados,
sino la fe, Pringles, y la gente sale a hacer lo mismo toda la semana. Y lo mismo vemos aquí con el látigo y el callado. Lo mismo, la clase obrera que hoy dicen defender. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿De dónde están? ¿Qué es lo diferente? Nada, nada, no es nada. Y como usted ya sabe que ellos hacen pactos y que las empresas no son físicas sino espirituales, no solo se trata de vender un producto, sino de vender su alma. Ahora le voy a contar un poco de la historia que muchos o muy pocos, muchos desconocen y pocos saben de las marcas que consumimos hoy. Sara es de un magnate que participa en un conglomerado del mismo de BlackRock, un conglomerado económico que precisamente tienen una idea global de el branding del minimalista como forma de branding. Por ejemplo, hace unos años veía que McDonald's en el año 1990 tenía uno de sus restaurantes en Estados Unidos, era muy bonito y para los niños, y eso tenía animales por fuera y todo. Ahorita, como todo esto hace parte de un dominio global, ya solo la M por allá arriba, en amarillo, cambiaron todo porque ahora todo es minimalista, cromático, colores, colores café, negro, gris, blanco. Ahorita toda la tendencia es de esa forma porque eso es una conducta global que nace de quién, de estos 7 demonios que influyen en su comportamiento. Los hombres, por un lado, hacen pactos para ellos tener, porque ellos son los puentes, como les decía al principio, ellos son los puentes para que las ideas de ellos se materialicen. Los hombres tienen fama, de pronto reconocimiento, pero los demonios tienen sus almas. De eso se trata ese negocio, donde nadie va a ganar, donde nadie va a ganar. Nadie va a ganar porque el Señor también al final de los tiempos los va a castigar con espada de fuego. Tumi es una marca muy importante de clase alta en Europa. Ellos están relacionados con, por ejemplo, con los cuchillos ancestrales de los incas. Esta T simboliza eso. Microsoft, su logo fue cambiado precisamente referenciando los 4 puntos cardinales, los 4 elementos: naturaleza, el amarillo, fuego, aire y agua, los 4 elementos. Balenciaga, pues, son muchos escándalos que ha tenido por su marketing promoviendo el abuso infantil. Por ejemplo, el oso fue muy criticado, incluso les tocó quitarlo. El oso con esa cosa, ¿cómo se llama? Es como un tapabocas de cuero. Y aparte, por ejemplo, también cantantes influyentes que salen en sus portadas, haciendo toda la tendencia como si estuvieran en un jardín, como si usaran ropa de niños. KFC se dice que ha tenido varios problemas legales porque sus pollos están genéticamente alterados, precisamente porque ellos eso es un tema también que voy a tratar más adelante, donde los vigilantes también les dieron esos secretos de alterar la comida para precisamente alguien come, se toma gaseosa y se tiene que tomársela todo el litro que compró, precisamente porque todo eso está genéticamente alterado. KFC tiene problemas por eso. Mercedes, el símbolo representa la conexión del aire, la tierra y el agua. Después del Tercer Reich, estos símbolos son los que empezaron a usarse. Pringles simboliza el capitalismo del siglo XX, además de que sus empresas son precisamente dominio
dominio mundial. Algo que quiero hablar acá de Pringles es que en Estados Unidos hace muchos años ellos se dieron cuenta de que su tierra solo daba maíz, porque todo eso es como una llanura, y solo daban maíz. Intentaban no cultivar otra cosa, no, solo maíz. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y como dice la frase, si la vida te da limones a limonada, pero pues ellos lo tomaron en la oscuridad. Contrataron grandes, contrataron grandes científicos para que separaran molecularmente lo que es el maíz y tomaran solo lo adictivo, porque por lo menos nosotros tenemos, el Señor nos hizo que todos los frutos tuvieran sus propios dulces, su propia azúcar, su propia sal. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, incluso Él nos dio la sal natural, pero ellos entonces que se separaron las partículas del maíz y tomaron solo lo que era dulce. Y ahí eh, empezaron a transformar el producto del maíz. Para el que no sabe, en Estados Unidos del maíz sale los Doritos, del maíz sale la Coca-Cola, del maíz sale incluso la crema de cacahuate, que precisamente son sabores artificiales. Y todo esto, por ejemplo, Pringles, también hay algo de su forma de circular, no es porque sea la forma de una papa, es porque ellos simbolizan también con eso el dios sol. Es como la hostia de la Iglesia Católica. Ellos realmente no es que ese es el pan del Señor, no. Era pan sin levadura, eso de quién sabe qué estará hecho. Pero eso que es como un tipo de miel hoja representando al dios sol, porque ellos están influenciados, como vimos, de Egipto. Nestlé ha tenido problemas legales con asociaciones, con ONGs que defienden precisamente el consumo desproporcionado y el consumo que son los que han logrado poner máximo en azúcar, máximo, pero igual la gente porque está hechizada lo sigue consumiendo. El tema es que ellos en África tuvieron un problema grande, poderoso legal cuando empezaron a desarrollar precisamente las leches que reemplazan, que le dan a los bebés, como la leche clean. Entonces ellos hicieron pruebas. Antes de sacar su leche al mercado, hicieron pruebas con un grupo de África, que precisamente las mamás pensaban que les estaban regalando. Pues los hijos empezaron a tener eh, problemas de salud, problemas alimenticios, empezaron a tener deformaciones. Esto fue demandado y, y como son Nestlé, precisamente ellos no son, nadie los toca. Eh, Apple, precisamente a Steve Jobs se relaciona con, él mismo lo cuenta en su biografía, en sus biografías. En la película podemos ver que él asistía a un templo Hare Krishna desde joven, porque no tenía dinero y sus papás no podían darle dinero para la comida. Entonces él eso es la película, cuenta muchas cosas, pero básicamente él asistía a un templo de Hare Krishna, donde podía tener una comida decente cada 8 días. Lo que no nos contaron es que él fue influenciado espiritualmente por eso y empezó a consumir LSDs. Entonces esta de manzana mordida no es casualidad, es simbolizando el pecado inicial de la creación, querer ser igual a Dios. Y no es casual que ellos sean la cabeza de este actual sistema tecnológico en el mercado de los celulares. Con esto les quise mostrar que lo que realmente sucedió fue que José gobernó sobre todas estas potestades y Dios nos llama también
para que gobernemos como Él en este tiempo, porque Dios no nos llama a ser cola, sino nos llama para ser cabeza. Cuando nosotros hacemos pactos con el Señor, cuando empezamos a ser parte de la economía del reino, Dios da promesas y Dios da cumplimiento, como lo dije al principio de esta clase, de esta conversación. Dios nos llamó precisamente porque Él cumple. Y Dios me trajo en este seminario para que los capacitara, para que capacitara a los próximos Josés, para que capacitara a las próximas Esteres de la nueva generación. Dentro de poco va a haber una transferencia de dinero. Y si usted no se capacita, no aprende, no lee, no se santifica, no se bautiza, no recibe el Espíritu Santo de Dios y no habla en lenguas, usted no va a estar gobernando como José. Usted va a ser de los que mueren en el desierto. Usted va a ser de los que precisamente son parte de este sistema. Si usted no gobierna, usted es gobernado. Y Dios nos llamó a gobernar. Como dice la palabra, esto es un momento, esto fue una cita de Dios con usted. Esto es una cita del Padre con esa oveja perdida. Usted tiene que tomar la decisión. En este momento Dios le está diciendo, vuelve, hija mía, vuelve a donde tu pastor. Vuelve al Señor Jesús. Que no sea tarde, como dice la palabra en Mateo 13:50, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta economía del reino es precisamente el nuevo siglo, la nueva era, como dijo el Señor. En Mateo dice, y entonces Jesús empezó a predicar, acercaos porque el reino de Dios ha llegado el reino de Dios, y eso se traduce en economía del reino. Precisamente no basta con ir a un culto, pero le estamos dando a nuestros hijos a los videojuegos.